nos habíamos quedado en que existen 3 registros asociados al PSR, al Program Status Register, que es un registro muy importante. Dijimos que existe el APSR, Application Program Status Register, el IPSR, Interruption Program Status Register, y el EPSR, Execution Program Status Register. De aquí se derivan las famosas banderas que vamos a analizar uno por uno. Vamos a empezar por el APSR, Application Program Status Register. Aquí está el APSR. Sirve para ver las banderas que se van a poner en 0 y en 1 cuando dictamos la instrucción en ensamblador. Por ejemplo, aquí tengo la APSR, está en la parte superior. Tengo la bandera NZCBQ asociado a un número de bit. En este caso el 31, 30, 29, 28, 27, etc. Y aquí lo que dice reservado es lo que no vamos a ocupar por el momento. Cuando dictamos nosotros una interrupción en ensamblador y por ejemplo en N se consigna un valor negativo, por ejemplo aquí en N, en el bit 31, verifica si el valor es negativo. Si es negativo, se va a encender esta bandera. Imaginemos que estamos haciendo una suma, una resta, y me dio un valor negativo, por lo tanto, se va a encender la bandera y se va a poner un número 1 ahí. Z va a verificar un valor de 0, igual si estamos haciendo una suma, una resta, una división, una multiplicación, etc. y me da un valor de 0, la bandera de Z se va a colocar en 1 y se va a encender. Al igual que la bandera C, que significa carry, acarreo o llevar. Si acarreamos un valor, se va a encender esa bandera. B, overflow, sobrepasarse. También si sobrepasamos un valor, se va a encender la bandera V de overflow. Y la más complicada es la Q, en el sentido de que es una bandera más compleja, donde no nada más es si me da un valor de 0, un valor de negativo, un valor de un acarreo. Aquí se le llama DSP Overflow and Saturation Flag. Esta la voy a explicar con calma más adelante. Estos registros de la APSR sirven para ver las banderas, en este caso N, Z, C, V y Q. Vamos a ver ahora el IPSR. Indica si existe una interrupción. Esto es muy importante porque las interrupciones las vamos a estar viendo detalladamente. Verifica si está ejecutando una interrupción en ese momento. Son aproximadamente 200 interrupciones permitidas, aproximadamente, dependiendo del microcontrolador. Dependiendo de cuál estemos ocupando, son las interrupciones permitidas. Y cada interrupción ocurrida se muestra en ISR number, es decir, aquí se va a encender. Aquí de este lado. De la parte de arriba recorté la numeración, pero no importa. Como les repito, toda la documentación está en los libros. Simplemente estoy explicando esta parte. Y después tenemos el último registro asociado al PSR, que es el EPSR. Banderas de comparación. Por ejemplo, el bit T. Aquí tengo un bit que se llama el T. Siempre debe estar en 1, indicando que estamos ejecutando las instrucciones TOM, instrucciones para escalar. Es decir, es muy importante. Si nosotros queremos escalar a un microcontrolador Cortex M7, aquí siempre tenemos que dar este valor de 1 para que el programa pueda hacer esas instrucciones de escalamiento, o sea, que pueda en dicho momento escalar hacia un microcontrolador más grande. Y por ejemplo, la ICI-IT son usadas para interrupciones y comparaciones if-then. Sí, entonces, para ese tipo de comparaciones se va a encender esa bandera. Si ocurre una comparación if-then, se enciende esa bandera. Son las 3 instrucciones asociadas al PSR y es muy importante que lo tengan en mente porque cuando hagamos las comparaciones o cuando tengamos un acarreo vamos a ver estas banderas encenderse y eso no significa que está mal, simplemente es la forma de operar del microcontrolador, es la forma de distinguir los valores, si tengo un 0, si tengo un valor negativo, si tengo un acarreo, si ya me sobrepasé, si hice una interrupción, si ejecuté una comparación, etcétera. Para eso sirven las banderas, para nosotros poder identificar esa parte. Después, como les habíamos comentado, existe un estándar de programación. Si quieren consultarla, es la AAPCS, Architecture Procedure Call Standard. Indica los procedimientos para poder escribir los códigos. Ahorita nos vamos a ir específicamente en un punto, que es en la parte de punto flotante, y ahí les voy a dar el número de procedimiento. Primero vamos a ver el mapeo de la memoria. Ustedes ya saben
que en este microcontrolador tenemos las memorias separadas, la memoria de instrucciones, la memoria de programa, están separadas. Pero para ejemplificar esto, en un esquema en teoría se ponen juntas, pero se separan a la vez por estas franjas azules. En teoría tenemos que ver la memoria junta, por lo tanto aquí ya está la ROM y aquí está la RAM. Nosotros físicamente sabemos que están separadas, pero aquí en teoría lo vamos a describir, lo vamos a ejemplificar como si estuvieran juntas. Aquí tengo la memoria ROM, la memoria RAM, los puertos y en este caso un PPB que es el Private Peripheral Bus, que es interno, es privado. Están mapeadas en direcciones. La memoria flash, en este caso que es una memoria ROM, es de 256K y tiene esta dirección, la 0x0000.0000 hasta la 00x003.fff, por supuesto en hexadecimal. Como verán, la RAM también tiene asignado un límite de direcciones, desde el nivel inicial al nivel final. Los puertos de entrada y salida también tienen un nivel de direcciones. Y el PPB, el Private Peripheral Bus, también tiene un nivel de direcciones. Esto es para las interrupciones. ¿Por qué tiene este nivel de direcciones? Precisamente por esto, por el estándar de programación que hay que seguir. Recuerden que ustedes van a hacer código que posiblemente se lo vendan a una empresa. Esa empresa necesita tener un código que sea aceptable, que lo pueda entender cualquier programador de su propia empresa. Ustedes tienen que vender un código de esa manera. La memoria se encuentra segmentada en diferentes direcciones, aquí ya lo tenemos. Y el bus privado PPB que se maneja con las interrupciones, que es el último punto de acá. Entonces el mapeo de la memoria viene segmentado en direcciones. Eso tengo en mente porque hay programadores que son muy teóricos y que les encanta profundizar mucho en las direcciones. Yo no me voy a encargar tanto de eso, en realidad no me gusta tanto. Me gusta ser más técnico, ser más rápido y no estarme mucho en las direcciones. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo ya el código, pero quiero mencionarlo. Ahora sí tenemos las instrucciones de punto flotante, las direcciones MAC. Si quiero hacer una operación de 16 por 16, tengo estas instrucciones. Tengo la smul bb, smul bt, smul tb, smul tt. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una operación de 16 por 32 más 32, tengo smlaww y también tengo smlawt. Esto es lo que hace potente este microcontrolador. Nosotros podemos hacer todo este tipo de operaciones, estas mezclas, y ejecutar una sola instrucción. Eso es lo que lo hace grande al microcontrolador, es lo que lo hace poderoso para multiplicar, para sumar, para restar, etcétera. Aquí podemos hacer muchas operaciones con una sola instrucción. Y esto es lo que hace poderoso este microcontrolador de 32 bits. Aquí tenemos el hardware de punto flotante. Yo les he mencionado, aquí existe un acuerdo con el estándar de la IEEE, es el acuerdo 754. Por favor, si quieren investigarlo, si quieren leerlo, es como ustedes tienen que escribir el código cuando hagamos aplicaciones que vamos a utilizar punto flotante. Siempre tienen que seguir el estándar de la IEEE 754. Y aquí me dice, por ejemplo, si voy a hacer una suma o una resta, cuántos ciclos de máquina usa el microcontrolador. Usa nada más un ciclo de máquina para poder hacer una suma o una resta. La división usa 14 ciclos de máquina. Puede hacer menos, pero en realidad la división haría 14. Como verán, hacer la división es de las cosas más complejas, que aquí la resumimos a 14. Para una multiplicación hacemos una. Para una multiplicación acumulada aquí dice que hacemos 3. Y por ejemplo, la última, la que también es de 14, es la de raíz cuadrada. También utiliza 14 ciclos por máquina para hacer una raíz cuadrada. Aquí lo importante es, si queremos hacer una operación, tenemos una instrucción específica para hacer esa operación. Y tenemos que seguir el estándar de la IEEE. Por último, vamos a ver los puertos Cortex asociados al microcontrolador TM4C123. Aquí es muy importante de que tenemos los puertos. Por ejemplo, tengo el puerto A, tengo el puerto B,
tengo el puerto C, tengo el puerto D, el puerto E y el puerto F. Y cada uno tiene unos pines asociados físicamente, es el hardware, los puertos, es donde vamos a hacer las conexiones eléctricas. Lo más importante es de que para estos puertos tenemos asociado un hardware específico. Nosotros tenemos las UARTs y 4 SSIs. Ahorita voy a explicar qué es eso. En el puerto A, eso fue en el puerto A. En el puerto B tengo 4 y cuadradas CS, que es un bus de comunicación. Y también tengo la comunicación CAN 2.0. Eso también es importante. Para los puertos B tengo asociados este hardware. Para el puerto C tengo asociado el hardware USB 2.0 y la JTAG. Para el puerto D tengo 12 timers y de esos 12 timers 6 son de 64 bits de ancho. Para el puerto D tengo asociados a ese puerto el hardware de ADC de 2 canales, de 2 entradas y de 12 bits. Y para el puerto F tengo 2 comparadores analógicos y 2 módulos PWM. Vean, aquí lo dice, los puertos. No nada más al hablar de puertos vamos a decir, ok, son estos pines en donde tengo que conectar. En el puerto A tengo que conectar al pin PA7, PA6, PA5. En el puerto D, PD7, PD6. No es nada más eso. Es de que en el puerto tiene asociado bloques funcionales de hardware. En el puerto A, ya lo mencioné, las UARTs, las SSIs. En el puerto B, la I cuadrada C, el CAN 2.0, que son buses de comunicación. En el puerto C, en el puerto D, en el puerto E y en el puerto F. Esto quiero que se lo lleven de reflexión y que lo memoricen porque lo voy a explicar perfectamente cuando estemos utilizando ya los puertos. Y ahí les voy a recordar, recuerdan que les dije, que les mencioné que en los puertos tenemos hardware asociado, pues va a ser por esto y por esto. Hasta aquí le vamos a dejar a esta parte del video.